Soy Usutsu Mujuro. Ansiaba desafiaros. Este es para mí. Acepto tu reto. Bueno, ahora sí. Si habíamos quedado, había terminado de lanzar la animación. Vamos a ver lo que ha salido. ¿Qué es eso? Con F11 para pantalla completa. Si bien tiene buena calidad, fíjense en estos detalles de acá. Este tipo de cosas, este tipo de manchas les va a salir porque esta iluminación con la entrada de frente de luz varía mucho con esta de acá. Ya varía mucho con la parte final en la que tenemos menos entrada de luz en imagen, qué sé yo. Entonces al motor de render le cuesta mucho. Por eso es que no se tiene que hacer recorridos tan largos. No, si nosotros nos hubiéramos quedado no sé, poco antes de girar, vamos acá al D5. Si no sé, nuestra animación hubiera terminado por acá, no hubiéramos tenido ningún problema, ¿no? El problema ha sido ya meternos acá y fíjense cómo le va costando al motor adaptar. Entonces entre las recomendaciones básicas es no hacer recorridos muy largos. Vamos a hacer otro ejercicio de recorrido en el que vamos a animar el sol. Ya vamos a tratar de animar el sol. Vamos a colocar en la tele un video. Vamos a colocar... Tengo una pregunta por acá. La única pregunta, la única persona que me ha preguntado, me dijo: ¿hay alguna manera de poner personas con animación de forma gratuita? La verdad es que no sé. Yo manejo esta versión, este motor de render desde la versión 2, estamos en la 2.1, o sea, hace nada lo vi. No sé si antes no les dejaba poner personas o con movimiento o qué sé yo, no sé por qué. No sé si era así o no, pero ahora, si nos vamos a los assets y nos vamos a modelos, voy a colocar aquí con dinámicas, ya, solo me va a mostrar todos los modelos que tienen dinámicas, todos esos. Y estaba revisando, y tenemos más de 2 páginas de modelos que podemos utilizar que tienen dinámicas. O sea, respondiendo a tu pregunta, ¿hay alguna manera de poner personas con animación de forma gratuita? Sí hay, y muchas personas. Ya todas estas que están acá, todas las personas que ves por acá, los animales, todo lo que ves, todo lo que sale con este loguito de movimiento, con una cajita como que está sufriendo con el viento, o que tiene movimiento, que se está desplazando, todos esos tienen. Y para que solo te salgan los animados, le pones aquí dinámicas son. Entonces hay un montón de personas. Cuando empecé en la versión 2, no había tantas, eran mucho menos. De hecho, ponía mucho un gatito que hay más adelante. Ya. Este gatito lo he utilizado muchísimas veces, y ahora he notado que hay uno más, ¿no? Entonces va mejorando de 5, va mejorando todo el tiempo. Hay un montón de bichitos, qué sé yo, que podemos colocar. No sé, aves, este lobito que ya lo he usado yo también alguna vez. Y mira, entrando en la tercera hoja, recién empiezan los Pro. Todos estos que dicen Pro ya no los podemos usar porque están para la versión Pro, obviamente, ¿no? Pero hasta acá, 2 hojas y 2 modelos tenemos de libre, ¿no? Voy a colocar este gato para demostrarte que sí funciona. Voy a colocar echado aquí en la alfombra
Tal vez un poquito para acá. Ya. Ahora voy a colocar otro más, una persona. Voy a buscar una persona. Tal vez que en este caso quiero una persona que esté sentada. Vamos a ver. He bajado música que voy a poner de fondo y no van a estar tan aburridos los videos, porque los he sentido bastante tediosos. Y también voy a ir mejorando seguramente al hacer esto más seguido. Voy a sacar un curso de Archicad completo, pero así de a poco, ¿no? De a 20 minutos en cada clase. A ver, vamos a ver dónde está. Quiero uno que esté sentado. Este cuate, el primero, y que se venga acá. Ya, una vez que lo he colocado, voy a hacer que entre un poco más y un poco más por allá. A ver, tal vez su brazo podría estar medio que apoyado ahí, y voy a irle bajando acá el tamaño, tal vez a un 70, y voy a ir haciendo que un poco más se siente. Un poco más para acá, por ahí. Listo. Vamos a ver si esto en mi animación se va a notar o no se va a notar, y lo corregimos, ¿no? Entonces, como ves, funciona la animación, funciona todo. Vámonos a las animaciones. Entonces tengo acá, está ahí, bueno, hablando solito o con el gato. Y ahí, ¿no? Vamos a crearnos un nuevo clip. Voy a ponerme por acá un nuevo clip y voy a copiar esto. Muy bien. Otra cosa que voy a hacer, voy a colocar un video por acá. Acá. Voy a venir al material y le digo que va a ser video. En video voy a colocar, no sé, supongo que cualquiera. Lo que tienen que hacer es dividir en retazos pequeños, ¿no? El video que quieran colocar, porque por acá les dice que solo no acepta demasiado grande el video. Ya, tiene un límite, no recuerdo de cuánto, pero tiene un límite. Entonces lo que me toca es prender esto. Lo voy a prender con 1 tal vez, y ya está, y venir acá y cambiar el tamaño, ¿no? Voy a venir a quitarle la proporción esta, 0.5, y esto voy a hacer que se mueva para un lado, no, en Y 0 y en X un poco aquí, a ver, Y 0 y en X muy poquito. Ahí está, con clic sostenido puedo ir un poco moviendo. Ya está. Entonces tengo mi video. Lo veo muy lavada la imagen, tal vez 1.5. Ahora sí. Un poco más. 0.7. Vámonos acá. Lo que voy a hacer va a ser venirme esta imagen de noche y lo voy a adherir a la segunda imagen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con ese simple hecho de que el sol en este frame está de día y aquí está de noche? En estos 6 segundos que le está dando automáticamente, pueden ser 10, pueden ser lo que ustedes definan, ya sabemos eso.
en esos 10 segundos va a pasar todo este día. Estamos empezando con un sol que está a las 10 de la mañana y vamos a llegar a las 6 menos 20. Ya, entonces vamos a ver eso. No tiene mucho sentido porque el video no está pasando varias películas por ahí, pero bueno, ya, entonces tienen que tener cuidado con eso. Acá estaríamos haciendo, no sé, mucha sombra y mucha información para tan pocos segundos de animación. Voy a moverme un poco hacia adelante. Voy a sacar la regla de 2 tercios de una vez y voy a moverme un poco hacia adelante y tal vez un poco hacia arriba. No sé si voy a una cosa así. No quiero que la esquina se marque con esa línea. Un poco más. Tal vez poner el televisor un poco más centrado. Ya está. Voy a rehacer acá. Solamente para no tener algo tan parecido a la anterior vez, a la anterior animación. Estos efectos que están viendo por acá, estos efectos de suciedad de lente, estos de acá, están acá. Si yo le digo que este lens flare no tenga, pues va a borrar. El blue también lo va a borrar con esto. Ya, entonces depende de ustedes si quieren o no quieren esos efectos, ya, o lo quieren exagerar, ¿no? Pero por lo pronto lo voy a dejar así. Sepan que si lo quieren borrar, si no quieren eso, tienen que venirle a bajar este lens flare, y si no quieren ese destello del sol, pues le bajan a blue. A mí en lo personal me gusta mucho, pero si quisiera que acá, si voy a reproducir esto, ya se van a fijar que al llegar acá tiene muy poco tiempo para estar de noche, ¿no? Está casi todo el video de día. Todo el video está de día. Estamos llegando a los 6 segundos y pum, noche, casi nada. Entonces, para solucionar eso, voy a venirme acá. Voy a hacer otro frame de noche. Pero obviamente no 6 segundos, ¿no? Tal vez unos 2 o 3 segundos. Porque va a estar detenido, ¿no? Va a estar detenido aquí. Solamente va a estar la televisión funcionando, básicamente. Vamos a lanzar así. Y encima, justo en una parte que, bueno, desde aquí es muy poco, ¿no? Es muy poco movimiento justo tiene la televisión ahí. Por más de que aquí esté avanzando el video, siempre se va a reproducir desde el principio. Ya, eso sépanlo. Por más que aquí el gato se esté lamiendo y demás, es un poco al azar la animación que van a tener el mono y todo lo que tengan. Es un poco al azar. A veces cuando reproduzcamos va a estar lamiéndose, o va a estar moviendo, o va a estar gesticulando el mono, y otras veces no. Entonces es un poco a ver qué nos toca, un poco a la suerte de que nos toca, qué movimiento hace este señor y qué movimiento hace el gatito, ¿no? O cualquier cosa que ustedes coloquen. Es un poco al azar. Y voy a corregir esto. Si estamos acá a las, no sé, environment, a las 6 menos 20, yo voy a decirle que esta imagen más o menos empiece, no sé si a las 3, no quiero que empiece con eso, tal vez sí a las 3 de la tarde, ¿no? 15:00. Tal vez está bien que empiece ahí, y rehago y vamos. Entonces empieza más o menos por ahí y se va haciendo de noche.
Ya, tal vez acá, en esta parte, puede terminar un poco de girar. Ahí donde la cortina, perfecto. A ver, veamos. Me gustaría que empiece en una imagen más compensada por acá. No tan quemada, no con tanto brillo y demás. Entonces voy a ir jugando con la posición del sol. Tal vez ahí. Ahí. Voy a rehacerlo. Ahora, también van a ver que hacen girar un poco la cámara, ¿no? Vamos a ver. Ya, por ahí me agrada todo, ¿no? Algo que no me agrada es tanto la luz encendida. No, está bien hasta cuando se enciende la luz, está bien. Eso es simplemente porque aquí lo tengo apagado y aquí lo tengo encendido, ¿ya? Entonces, me parece correcto todo. ¿Qué pasa? Yo quiero que empiece girando la cámara, ¿no? Quiero que, voy a hacer un frame acá. Entonces quiero que esta cámara empiece girada. Para eso, me vengo acá y aquí en la cámara le voy a decir que empiece a menos 90 o 90 grados directamente. Ya, 90 grados. Voy a actualizar la escena. Y aquí no se puede hacer, no puedo llevar este frame hacia adelante. ¿Ya? Entonces yo quisiera que empiece así, después pase a esta imagen, después siga esta y esta. ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser si ahora recién se me ha ocurrido que quiero que empiece así el video? Ya lo que corresponde es ir haciendo copias, ¿no? Me vengo acá, copio esa escena, me vengo acá, copio esa escena, vengo acá, copio esta escena. Entonces, esta de acá es con la que quiero empezar. Esta no me sirve, esta no me sirve y esta no me sirve. Ya, y se van renombrando ahí a medida que están en el orden en el que están. Entonces, muy bien, está poniendo intervalos de tiempo iguales. Tampoco quiero que de esta imagen a esta imagen se tome 6 segundos. Vamos a ver. Entonces, por ahora me parece bien. Me parece bien. Aquí ya me parece demasiado lento, ¿no? Muy lento ahí. Entonces, acá le voy a decir que dure 3 segundos. Si pongo 3 acá, no se cambia nada de esto porque no estamos de manera lineal, ¿no? Entonces, aquí en el inspector me dice que estamos en auto, ¿no? Bueno, no sé por qué razón no se ha cambiado todo. Debería estar en custom para que nos permita manejar esto. Ya, está bien. Entonces nos ha hecho caso. 663 y poco más. Ya. No sé, me hubiera gustado también que esto baje un poco más. Tal vez ahora que va bajando, sí me gustaría que dure un poco más, pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Ahí está. Veo muy lento el giro, tal vez le voy a quitar 1 o 2 segundos. Justo el gato decide no hacer nada. Los efectos de lente, se prende el foco. Y tenemos acá, ¿no? Incluso acá puedo repetir este frame, tal vez aquí. Y decirle que se mantenga 1 o 2 segundos por ahí. Aquí le voy a bajar esto a 4 segundos. Y ahí me parece que estamos bien. Ustedes tienen que conocer también el editor
de video que tienen. Yo sé que DaVinci se come un poco de video en las transiciones. Entonces, generalmente hago esto, ¿no? Le doy un segundo más o medio segundo más o qué sé yo, sabiendo que muy probablemente parte de este segundo que tengo acá lo voy a perder haciendo una transición en DaVinci Resolve. Pero eso es harina de otro costal, ¿no? Ustedes trabajan en otro editor, pues tal vez no tengan ese problema. Filmora no tiene ese problema, ¿no? Entonces tal vez no es necesario que hagan eso, pero me gusta dejarlo ahí porque, bueno, se nota un poquito más de movimiento en el video, un segundito más de video. Sí son 30 frames por segundo, pero bueno, es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Para resoluciones 1080p o 2K o 4K, lo que ustedes quieran. Antes tenía limitante, ahora puede sacar cualquiera de esto. En la versión Pro tiene otras, puede renderizar imágenes y demás, pero acá no, voy a sacar en 1080. Aquí el nombre del clip lo voy a cambiar. Voy a decirle de día a noche interior. Listo. Lo voy a adherir al render queue. No sé cómo se llama eso. Ya. Esto sería un batch render en realidad, ¿no? Selecciono el pendiente y le digo dónde, ¿no? O puedo eliminarlo desde acá. Ya. No sé si lo voy a renderizar ahora, yo no creo. Voy a perder demasiado tiempo, pero si no vuelvo con los resultados. Esta ya terminó, estos son los resultados. Vamos a ver el video final. Soy Usutsu Mujuro. Ansiaba desafiaros. Este es para mí. Acepto tu reto.